pequeñitos. Luis, tú no, todavía no, no. No te emociones. Muy bien. No sé si se escuche bien hasta allá atrás. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto que el Señor me dé la oportunidad de estar hablando delante de ustedes. Sé que es un gran compromiso. ¿Le subes tantito, por favor? Sé que es un gran compromiso delante de Dios, pero sabemos que Él tiene todo el control, la honra y la gloria. Sabemos que el Señor siempre nos gusta, ¿verdad? Que nos digan, ¿sabes qué? El Señor tiene algo grandioso para tu vida, ¿amén o no? ¿Sí, ¿sí, amén? ¿O no amén? ¿Sí? Sí, claro que sí, ¿verdad? A todos nos gusta y nos encanta que nos digan, el Señor tiene un propósito especial. Sí, te sientes bien contento, ¿no? Te sientes avivado, ¿verdad? Y de aquí, ¿quién sabe que el Señor tiene un propósito en su vida? Algunos, ¿verdad? No todos saben que el Señor tiene un propósito en sus vidas. A lo mejor todavía no lo entendemos, ¿verdad? Pero todos tenemos un propósito en nuestra vida. Todos, absolutamente todos. Porque el Señor no hace nada sin propósito. Desde que nos da la vida, siempre Él ya tiene un propósito para nuestras vidas. En toda su creación, todas las cosas tienen un propósito. Por lo tanto, nosotros nacimos con un propósito, ¿sí? Que lo sepamos o no, bueno, pues ya es otra historia, ¿verdad? Y que lo sepamos y que lo... Sé que Dios en su palabra dice que siempre tiene grandes planes para nuestras vidas. Es un decreto de Él. No es algo que como que me gané la lotería y ya tiene grandes planes para mí. No, es un decreto de Él. En el pensamiento de Dios es de que la iglesia sea prosperada y gloriosa. Esa es la idea del Señor cuando crea una iglesia. La empieza a levantar para que sea gloriosa, una iglesia gloriosa, sin mancha, dice. Cuando venga Jesucristo dice que va a venir por una iglesia sin mancha. Entonces, todo lo que crea el Señor empieza a crearlo con un propósito de bendición para mi vida principalmente y luego para los demás, ¿sí? Cuando yo nazco, traigo un propósito en mi vida y una bendición en mi vida especial, ¿sí? Dios me crea para que sea feliz, para que viva en paz, para que viva glorificando su nombre, amén. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a la etapa de madurez siendo de esa forma? Si digo el 2%, se me hace que estaría exagerando, ¿verdad? Los que no conocen a Cristo. La maldad que venimos acarreando con generaciones en nuestra vida frenan esa bendición. Mas la maldad que se agrega cuando vamos creciendo, pues frenan aún más ese propósito de Dios en nuestras vidas, que es de bendición. La iglesia, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, amén. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy la iglesia. Y de mí depende que mi iglesia sea gloriosa. Amén. Nosotros en nuestro crecer, ¿verdad?, venimos acarreando cosas que nos estorban, que nos atan. Y la iglesia que Dios está esperando que sea gloriosa viene a empezar a frenarse, y a veces está muy lejos de ser gloriosa esa iglesia, de ser poderosa. A veces vamos a comunidades, a iglesias, ¿verdad?, que nos toca participar y vemos el mover de Dios impresionantemente, ¿sí? Pero a veces vamos a otros lugares y algo falta, ¿sí? Algo no está ahí, ¿verdad? Me acuerdo que cuando en los principios que el Señor traía a nuestra vida el compromiso de establecer una iglesia, pues era muy difícil, porque nuestra mentalidad, en mi mentalidad de ser una persona común y corriente, o más corriente que común, mente de ingeniero, todo científico, o sea, no podía creer o sea, yo no tenía fe.
No podía creer en nada que no viera, ¿verdad? Entonces para mí fue bien difícil. Aceptar las cosas que no veo y mayor aún, predicar de eso. O sea, doblemente difícil. Entonces, cuando el Señor me empieza a llevar por sus caminos, ¿verdad? Y establece que pues vaya predicando, pues para mí fue algo bien difícil, ¿verdad? Fue un confrontamiento en mi mente tremendo. ¿Cómo es posible? No, Señor, te equivocaste, yo no sirvo para eso, no. A mí no me gusta eso. O sea, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero así lo sentí, ¿verdad? Soy sincero, ¿verdad? Entonces, cuando fui viendo el propósito de Dios en mi vida, ¿sí? Pues fui acoplándome, ¿verdad? Como dice la maestra ahí del instituto, ¿cómo dice? Flojito y cooperando, ¿verdad? Sí, sí. Dije, está bien, Señor, ya entendí. Quieres que yo empiece a hacer algo, ¿verdad? Entonces me acuerdo una vez que, pues ya cuando iniciamos todo, y se los he platicado en otras ocasiones, estaba en el closet de la casa y con muchos nervios y cuánta cosa, y oré al Señor, ¿verdad? Oramos mi esposa y yo, le dije, Señor, está bien, yo voy a hacer eso, sabes que está en contra de mi naturaleza, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? No tenía el entendimiento que tengo ahorita, gracias a Dios. Y dije, te voy a pedir un favor, Espíritu Santo, nunca me abandones a hacer esto, nunca, porque si tú no estás conmigo, ¿de qué sirve? Nada va a prosperar, nada va a funcionar si tú no estás conmigo. A partir de ese día el Espíritu Santo nunca se ha apartado de esta iglesia, para la honra y gloria de Dios, y nos ha ido llevando en dificultades, en muchas cosas, y nos ha ido sacando adelante el Espíritu Santo, pero siempre ha estado presente en nuestras vidas, un favor inmerecido tremendo, porque no es por nuestras capacidades, sino por un corazón dispuesto. El Señor, cuando manda a la iglesia, manda a la congregación a servir, a conformar la iglesia, el Señor te ha agregado aquí en esta iglesia con un propósito de Dios. Amén. Para que tú seas bendecido, para que tu camino sea llevado por conforme Dios quiere, y a su misma vez para que colectivamente tengamos una bendición hacia alguien más, que lo que Dios nos ha dado podamos compartir y que otra persona sea bendecida, así como tú y yo fuimos bendecidos al estar delante de su presencia. ¿Me estoy explicando? Entonces el propósito de Dios para tu vida y mi vida empieza a funcionar, ¿verdad? Empieza a trabajar, empezamos a facturar, ¿verdad? Empezamos a producir. Lo que Dios está poniendo en nosotros lo empezamos a dar. No es para quedárnoslo. Si el Señor me está bendiciendo en entendimiento, en favor, es para que ese entendimiento que el Señor me da lo pase más adelante, porque ese es el propósito del Señor. Amén. Es como un árbol que el Señor crea, ¿verdad? El árbol de manzanas, por así decirlo. La semilla que eres tú y yo, ¿verdad? Sembrada en tierra fértil, que es la palabra de Dios, empieza a crecer en nuestra vida, empezamos a crecer. Ese árbol sirve de múltiples propósitos, no nada más de dar manzanas y que se las coman, sino empieza a dar sombra a alguien que se acobije, que se recueste abajo de ese sol, ¿verdad? Un alivio, un confort, ¿verdad? Cuando da manzanas, verdaderamente, pues esa manzana, ese fruto sirve para que alguien más lo disfrute. Amén. Entonces el propósito del árbol se cumple. Tu vida y mi vida, mi hermano, se empieza a cumplir cuando estamos activando el propósito de Dios. A veces llegamos a los pies de Cristo sin saber ni siquiera quiénes somos. No me pidas que entienda el propósito de Dios y no entiendo ni para qué estoy aquí, ¿verdad? Es más, pienso que no debo existir, ¿verdad? Llegas con una falta de confianza en ti. Digo, muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo por una necesidad, porque tenemos una depresión, porque ya no queremos vivir, ¿verdad? La vida nos ha traído tan grande en problemas, ¿verdad? Que pues no queremos nada de nosotros, no queremos vivir. Pero el Señor dice, espérate, tu propósito no se ha cumplido.
todo lo que yo creé para ti aún no se ha dado. Ni siquiera has abierto la puerta y ni has visto lo que tengo para ti y ya te quieres echar para atrás. Todo lo que escuchaste antes de conocerme es mentira. Porque solamente en Cristo podemos ver la verdad que Dios tiene para nosotros. El que ha experimentado el Espíritu Santo en su vida, el que ha tenido esa experiencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le trae una revelación y su vida es transformada inmediatamente. Su pensamiento es cambiado. No es posible que el pensamiento quede de la misma forma que antes cuando el Espíritu Santo llega. ¿Por qué? Porque empieza a romper cadenas, empieza a romper con todo lo que el mundo, la tradición, la religión, la religiosidad, ha construido en nuestras vidas. Todos los esquemas y paradigmas se rompen completamente. El Espíritu Santo viene y te dice, espérame, eso es lo que el mundo creó en ti. Ahora, espera a ver lo que yo voy a crear en ti. Y empieza una vida diferente. ¿Sabes qué? Vayámonos a Hechos 2:46 y 47. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, ¿sí? Entendemos nuestras áreas de oportunidad y las corregimos, nuestra vida empieza a cambiar. La iglesia, como asociación, como grupo, pues hay muchas personalidades, hay muchas formas de pensar, ¿verdad? Pero el Señor sabiamente las une, cada una con sus atributos y dones para funcionar como un solo cuerpo. Por eso dice que somos el cuerpo de Cristo. Pero si mi pie izquierdo está dolido y quiero correr, pues no voy a correr en la velocidad que quiero. ¿Sí? Si uno de mis ojos no puede ver bien, pues no puedo avanzar, ¿verdad? Si los dos ojos los tengo cegados, pues mucho menos voy a querer caminar. Entonces es fundamental que la iglesia, como unidad, trabaje en esa forma, saludable, ¿sí? Unánime, en un mismo espíritu. Llegamos aquí y decimos, sentí la presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios. Estuvo hermoso, ¿verdad? Muy bien. Pero a veces hay personas que llegan y, oye, pues el baterista se equivocó. No, pues es que es el hijo del pastor, ¿verdad? Ahí lo tiene porque, pues bueno, aventó el charolazo, ¿no? La guitarra, no, pues esto. No, que está mal puesto ahí, no, que le falta una luz ahí, que deberían hacer esto. Y ese cantante que pusieron, ¿verdad? Está demasiado guapo, dicen. No digas amén, ¿sí? Tú di amén, varón, tú di amén. No, entonces, hay cosas que nosotros llegamos a la iglesia y empezamos a meter juicio. Debería ser de esta forma. No me gusta el color que pusieron en las paredes. Ese morado, pues yo no sé qué estaba pensando el pastor, ¿verdad? Y empezamos a ver los detalles. No vemos el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Venimos a la iglesia para que el Señor nos dé una palabra y siempre la va a tener para nuestras vidas. Pero nuestra carnalidad pone inmediatamente una barrera, ¿verdad? Nuestros prejuicios inmediatamente se interponen en nuestra vida y empezamos a juzgar y a criticar. Y el propósito que Dios tenía para nosotros se pierde. ¿Por qué? Porque no lo vimos. Yo decidí en mi corazón poner atención a otros detalles que no es la intención de Dios. Todos, absolutamente todos, somos una obra en construcción. Amén. Nadie somos perfectos. Nadie. En un tiempo le decía a mi esposa que iba a poner un letrero ahí a la entrada que dijera: se prohíbe la entrada a la gente perfecta. ¿Hay que ponerlo todavía? Ya dijo la pastora. Aprobado por el comité, por la máxima autoridad, ¿no? No es cierto, la máxima autoridad es el Señor. Pero bueno, entonces, ¿por qué? Porque a veces entramos con prejuicios delante de nosotros y caminamos y juzgamos y no entendemos que la iglesia necesita ser establecida, necesita tener un objetivo que es el Señor, ¿verdad? Y hacer la obra del Señor, y todo lo demás sale sobrando. O sea,
lo que importa es la intención del corazón. Vayamos al versículo, por favor, Hechos 2:46, dice, y perseverando, ¿cómo? Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, bien enojados, con alegría, ¿verdad? Y con sencillez de corazón. El que sigue, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es bien hermoso. Unánimes. Todos en un mismo sentir, todos sobre un mismo objetivo. Sí, mi hermano, pero sabe que aquella hermana me cae mal. Viene y empieza a decir cosas y pues yo también me enciendo. O sea, ¿ella qué me tiene que decir a mí? ¿Verdad? Con alegría, sencillez de corazón. A veces venimos a la iglesia enojados y yo entiendo que antes de llegar aquí suceden mil cosas y yo a veces digo, no, pues Satanás no quiere que llegue, ¿verdad? Pues pudiera creer que eso puede pasar, ¿verdad? Pero pues no le voy a echar la culpa a Satanás lo que yo hago también, ¿verdad? O sea, si yo tengo la mecha corta, ¿verdad? Y que sé que hay muchas cosas que me hacen salirme de mi juicio, pues no las voy a hacer antes de venir a la iglesia. Si quiero arreglar toda mi vida de matrimonio antes de venir en la media hora de la iglesia, en lo que me bañé y quiero llegar a la iglesia, pues no va a funcionar así. O sea, si yo sé que este lugar va a traer bendición a mi vida, voy a hacer todo lo posible por venir y recibir. Entonces, a veces yo sé que nuestras actitudes nos llevan a discutir antes de entrar por esa puerta. Y también sé que entrando por esa puerta el Señor va a corregir en nuestro corazón lo que tenga que corregir. Todas las cosas que yo haya hecho, el Señor las corrige en este lugar. Pero no es exclusivo este lugar. A lo que voy es que también afuera está el Señor y también lo va a corregir allá afuera. Solo tenemos que tener esa actitud en nuestro corazón de entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Si nosotros no nos mantenemos en unidad en la iglesia, el propósito de Dios se frena en esta iglesia. Se va a frenar. Es decir, acuérdense que el pueblo de Israel estaba destinado a llegar a la tierra prometida en 40 días. Se tardó 40 años. ¿Sí? El Señor va a estar ahí. Hermanos de Ágape, bueno, pues acuérdense que para mí un día es como 1000 años, ¿verdad? Y si se tardan 2, 3 días, pues bueno, ahí los veo en la resurrección, ¿no? La bendición que yo me voy a llevar al estar unánime es para mí. Sí, yo voy a ser celoso de esa bendición y no voy a dejar que el enemigo me la arrebate. La unidad en la iglesia, como en la casa, como en el matrimonio, como en el trabajo, se tiene que dar para que la bendición empiece a fluir. El propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos en una mente congruente, consciente, llenos de misericordia en todo lo que hagamos. No podemos pretender estar aquí y ser unánimes o fingir ser unánimes y poniendo un paso ahí empezamos a hablar, ahora sí. Fulano, sultano, en la iglesia, en el trabajo, mi mamá, mi papá. Entiendo que nuestro corazón está dolido por muchas cosas, ese es otro tema, que hay que sanarlo, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros vayamos sanando esas áreas, la unidad se va a ir dando. Mis ojos tienen que estar puestos hacia arriba, no en el hombre. Que si predicó bien, que no predicó bien. Que deberían de hacer esto o de esta forma, pues no te fijes en eso. El Señor va a poner en cada quien el plan como es. El Señor va a poner en nuestro corazón cómo deben de ser las cosas. El propósito se va a dar. Nosotros debemos de estar con alegría en todo lo que hagamos, y yo sé que es un tema difícil. No digan amén, aquí no aplica, pero es un tema difícil. Porque a veces hay cosas que nos molestan mucho. Las personas que éramos de mecha corta, cualquier cosita nos incomoda. Hay gente que
De repente buscamos la perfección, ¿verdad? El detallito, y te estresas porque te estresas. Y más si estás al lado de una persona paciente, ¿verdad? Más si estás así, pues te estresas. Pero el gozo de tu corazón no debe quitar eso. Les compartí un testimonio del jueves, sí fue el jueves, de la graduación de Eric, el miércoles o jueves, bueno, el día es lo de menos. Pues tenía trabajo, tenía visita ahí en el trabajo, una visita de un cliente, y pues normalmente ya sabemos lo que vamos a decir y todo, ¿verdad? Cada quien tiene su programita ahí entre todo el staff. Y dentro de lo que yo tenía que hablar, dije, bueno, me aviento una media hora más o menos, y a las 12 tengo el compromiso en la escuela de mi hijo y me alcanza fácilmente para ir para allá. Bueno, pues empezó a dar la visita, se retrasó, empezaron a hablar de otros temas y yo viendo el reloj y me empecé a desesperar, ¿verdad? Hay un deseo muy grande en mi corazón a ver a mi hijo ahí que cumple con esa etapa de su vida. Y a pesar que es muy chiquito, a lo mejor es, bueno, de primaria, secundaria, no pasa nada, dirían muchos, pero para mí eso es demasiado. Es un gozo, como para cualquier papá, ¿verdad? Entonces, pues ya andaba apurado y me empecé a estresar y ya vi que ya no iba a alcanzar a ir allá con mi hijo y le dije a alguien, oye, apóyame con mi presentación. No, pues sí. Entonces ya pedí permiso y me vine. Y pues estaba, no sé, a 10 minutos de ir del trabajo hacia el lugar todavía, y mi carro empieza a fallar. Y empezaba a marcar muchos foquitos ahí, que la transmisión y que no sé qué tanto, y empezó a sangolotearse y pues llegó un momento en que se paró, ¿verdad? Y dije, no puede ser. Entonces, ya le intenté prender 2, 3 veces, prendió, arrancó 10 metros y me quedé medio atravesado en una avenida. No en una avenida, en una entrada hacia un fraccionamiento. Digamos, estorbaba, pero no mucho. No estaba muy bien parado ahí en la orilla, en la acera. Entonces estaba batallando ahí, hablando con mi señora, ¿sabes qué? Se me quedó el carro, no la voy a hacer, vete tú y ahorita veo cómo le hago. Y estaba prendiéndolo y ahí ustedes saben, ¿no? Batallando. En eso pasa una persona y me empieza a pitar, ¿verdad? Y yo le decía, pues se descompuso el carro, no puede funcionar. Y se empezó a molestar conmigo y me empezó a decir groserías. Y se va. Entonces ese apellido Alexander empezó a... me empezó a subir, así, pude sentir como el calor empezó a subir a mi mente, ¿no? Sí. Y yo dije, no puede ser posible esto. Entonces, ya total, me bajé del carro, mandé a pedir un taxi de ahí y estaba ahí, me volví a meter y me empecé a molestar mucho. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a mi vida y dice, pues, ¿qué pasó? ¿De quién dependes? Bueno, pues sí, Señor, perdóname. ¿Debes de confiar en mí? Sí, Señor. Ahí me tenía regañado, ¿no? Hijos. Golpe tras golpe, ¿no? Bueno, entonces en mi corazón nace la necesidad de ponerme a alabar a Dios. Y empecé a alabar a Dios en ese momento, ¿verdad? Difícil, muy difícil. Pero era algo que el Espíritu Santo me estaba diciendo, que en cualquier cosa debo de honrar su nombre, de saber con quién estoy. En esa alabanza ya me habla mi esposa y ya saben que pues el Señor la usa. Se empezó a resolver todo. Llegué a la escuela, resulta que no eran las 2, eran las 2:30. Y dije, bueno, Señor, ya voy tarde, pero pues gracias porque pues no era la transmisión del carro, porque ya me preocupaba ahí la transmisión. Era gasolina lo que le faltaba. No sabía que se le ponía gasolina al carro, fíjense, hasta ese momento. No, estaba marcando mal. Yo decía que traía gasolina, pero en realidad no traía gasolina. En fin, el Señor se encargó de todo eso. Ya llegábamos y le dije, Señor, bueno, pues gracias, porque no fue un daño mayor al carro. Gracias, Señor. Gracias porque me traes aquí.
Y me permites de perdido de ir con Erika, felicitarlo, ya que no lo vea, que pase, ¿no? Ya, ni modo. Entonces llego y me dice mi esposa, ¿sabes que todavía no pasa el Eric? Pasaron otro grupo antes ahí enfrente a entregarle papeles y todavía falta él. No, hombre, todavía tuve como media hora ahí esperándolo, ¿no? Para que pasara. Le dije, Señor, gracias. Porque en todos los detalles estás, ¿verdad? Mi actitud tuvo que ser cambiada en ese instante para que yo pueda ver y entender que como hijo amado tengo el favor de Dios en lo que sea, en lo que vean mis ojos. Pero esa actitud la tenemos que entender, que como hijos de Dios tenemos el favor de Dios. Caminamos con ese favor de Dios. Y esa actitud aquí se debe de establecer, que venimos a buscar la palabra y la bendición del Señor, no lo que vean nuestros ojos. Si alguien hizo o no hizo, el Señor se va a encargar de eso. Amén. Dice en el 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Yo no puedo venir con un corazón soberbio, ¿sí? Altanero, y empezar a poner la posición de jarrita, así, ¿no? Con Lázaro, como una jarrita, ¿no? Así está la mano. Allá le falta esa cortina, está rota, deberían arreglar eso, pastor, deberían arreglar eso. Sí, está muy feo eso ahí. A ver si pone a alguien a arreglarlo. Sí, mi hermano, hace falta arreglarlo. Ojalá Dios nos bendijera con alguien que entendiera cómo arreglar esas cortinas, ¿verdad? Sí, hay que arreglar. O sea, hay tantas cosas que hay que hacer en la iglesia. Pero nos ponemos con una actitud de mandones y no aportamos nada. Y queremos y demandamos que el Señor nos bendiga el día de hoy y arregle todos nuestros problemas. No tenemos esa sencillez de corazón, de que si sabemos que algo está mal, pues a corregirlo. No necesitamos decirle a nadie que necesita ser corregido. Lo mismo es en la casa, lo mismo es en el trabajo, lo mismo es con mi matrimonio. No necesito que mi esposa empiece a reparar las cortinas y yo sé que yo tengo la habilidad de hacerlo. A veces delegamos a alguien más que haga las cosas o esperamos que alguien nos resuelva nuestra vida, ¿sí? Y la bendición yo me la estoy perdiendo. La sencillez del corazón lleva a la unidad, porque sabes que, oye, no puedes, no te preocupes, yo lo hago. ¿Sí? No se puede hacer eso, no, espérame, yo lo hago, no pasa nada. ¿Sí? Oye, mi hermano, tengo una necesidad, yo te cubro. ¿O en qué te puedo ayudar, mi hermano? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué se necesita hacer? Esa es una iglesia gloriosa, donde todos nos ayudamos, no donde todos nos criticamos. Dice en el 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Una vez que la iglesia está unida, está gozosa, un corazón gozoso alaba a Dios. Si el Señor está en tu vida, existe el gozo del Señor en tu vida. Pero si no está ahí, se nota. Si tu vida es oscura y amargada y triste, el Señor no está en ese lugar. Y tú pretendes que está, pero no está. El cristianismo no se puede fingir. El favor de Dios en tu vida no se puede fingir. Puedes decir y postear. La realidad es otra cosa, mi hermano. Sé que es una palabra difícil, perdónenme, pero así es. Y si se lo estoy diciendo es porque el Señor habló a mi vida primeramente. No puedo querer y esperarse que mi vida sea una bendición si mi mentalidad está aprisionada en actitudes. Necesito cambiar mi mente y mi corazón para vivir en esa unidad en casa, conmigo mismo, que todos mis pensamientos sean congruentes. No puedo pretender alabar a Dios y con el otro pie estoy maldiciendo a Dios, ni siquiera le hago caso. Señor, eres todopoderoso y mi alma te alaba, y por acá las autoridades, no hombre, ojalá se muera. No puede estar así. Tengo primero que en mi mente ser congruente en mi vida. Si soy congruente conmigo mismo, lo de alrededor va a ser congruente, mi matrimonio va a estar congruente, mi esposa, mi esposo
va a vivir feliz. Si vivo feliz, alabo a Dios. Estoy contento, glorifico a Dios. Una alabanza, dice que anda en busca de que le alabe un pueblo en espíritu y ¿qué? En verdad. Espíritu y en verdad. Dice, y teniendo gracia con todo el pueblo. La definición de gracia es favor inmerecido. Si tú tienes al Señor y el gozo del Señor está en ti, la gracia que tú des, que el Señor pone en ti es, no importa, te equivocaste, no importa, no pasa nada. Se hizo así, no, pues no pasa nada. Yo lo hago. Si el Señor me ha dado habilidades a mí, pues yo las voy a hacer. No necesito que alguien venga y me diga cómo hacerlo. No necesito estar con el dedo apuntando, ni con la posición jarrita, ¿verdad? A demandar y exigir, ¿verdad? Una vez que todo eso funciona alrededor mío y conmigo, ¿qué dice el último? Dice, ¿qué? ¿El Señor qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor va a traer a la iglesia, no nosotros. El Señor obviamente nos utiliza, pero el Señor pone la situación. ¿Sabes qué? Le habla a tu corazón y dice, ¿sabes qué? Ahí en el vivir hay una iglesia que me busca en espíritu y en verdad. Es una iglesia que trabaja y se preocupa para glorificar mi nombre, que está pendiente de mi obra y del necesitado, que está en busca de esos corazones que están secos para dar vida a través de mi palabra. Ve ahí. Ahí me vas a conocer. Ahí vas a ver mi favor. Ahí vas a ver mi gloria. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Pero necesita nuestra estructura ser cambiada, apachurrada y renovada para que podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. La iglesia gloriosa, el Señor la va a poner. Si vivimos en unidad, gozosos y alabamos a Dios, unánimes y sencillos de corazón, el Señor, la gloria del Señor viene y se postra en este lugar. Obviamente se va a postrar en tu vida, en tu matrimonio, y todas las bendiciones que dice el Señor nos perseguirán hasta que sobreabunde. Sobre y abunde. Sobre y abunde. Hasta que ya no puedas más, Señor, gracias por tu favor. No, espérate, mi hijo, esto no es nada lo que tengo para ti. Espera a ver lo que viene el próximo jueves para ti. Viene otra bendición mayor. Amén, gloria a Dios. Todo necesita ser reestructurado en nuestra mente. Amén. Necesita ser reestructurado en la mente. Hay una historia que les quiero platicar, está en Colosenses 2:13. Perdón, está en Hechos 8:9. Hechos 8:9. ¿Ya lo tienen por ahí? Y es la historia de Simón. No me voy a tardar mucho. Es la historia de Simón. Cuando lo tengan, vamos a leerlo. Dice, y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes pues un mágico, un mago, dice, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sabe que esta es la historia de un hombre inconverso, ¿verdad? Se dedicaba a engañar a la gente, era mago, ¿verdad? Con artes hacía creer al pueblo que él venía todo eso por parte de Dios. Y toda su vida había trabajaba de eso, ganaba dinero en base de engañar a gente, ¿sí? Pero entonces ve que vienen estos siervos de Dios y empiezan a bautizar y el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos y con grandes prodigios, y él dice, yo quiero de eso. Y se empieza a llegar a Felipe, dice, y se bautiza. ¿Sí? Entonces, dice, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Fíjate bien, este Simón no es nada diferente a nosotros. Nosotros venimos en pecado, venimos con una necesidad tan grande en nuestro corazón y vemos y entendemos que Dios puede corregir nuestro camino. Y venimos y, Señor, yo quiero que me quites mi vida de murmuración o de mentiroso. ¿Sabes que me ha acarreado muchos problemas en mi vida? ¿Sí? Ya no quiero vivir con eso. Te bautizas, te pegas a la iglesia y empiezas a entender lo que Dios quiere para ti en tu vida y pretendes que cosas cambien, pretendes que el Señor transforme tu vida y esperas que lo haga. En esta parte, Simón veía que esa favor, por imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, dijo, yo lo quiero, ¿cuánto me cuesta? Su mente no fue transformada, sino quiso comprar el favor de Dios en su vida. ¿Para qué? Acuérdense que este señor vivía de su magia. Decía, si la gente ve que yo hago esto, pues más dinerito, más bendición para mí, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando Simón oyó esto, dijo, ruégale al Señor. En el versículo siguiente, ruega a vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Sabes que nosotros tenemos que tener el entendimiento que el Señor no va a cambiar mi mentalidad. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. El Señor no va a cambiar tu mentalidad. El Señor va a poner la palabra en tu corazón, ¿sí? Lo que es bueno y lo que es recto, y las consecuencias de la maldad. Y tú escoges esa palabra y tomas la decisión de aplicarla a tu vida o no la aplicas. ¿Me estoy explicando? Nosotros a veces esperamos que Dios venga a transformarnos y estamos con la mano así, esperando que el Señor me bendiga. La bendición ya la tienes. Arrebátala, aplícala en tu vida, tómala. No somos transformados porque no queremos. La iglesia no es gloriosa porque no queremos. El Señor ya la estableció gloriosa. Pues es el propósito de Dios. La unidad depende de mí, no del pastor que tenga la habilidad de unir a la iglesia. Es que el pastor no me dio palabra. No puedo salir de este bache. El pastor, la responsabilidad del pastor es proveer la palabra, ¿sí? Asegurarse que tengan entendimiento de la palabra. El Espíritu Santo es el que va a transformar tu vida si tú lo dejas. Acuérdense que es un caballero. Mucha gente viene y va a venir a la iglesia, va a recibir su bendición o su oración contestada y se va a ir y va a seguir.
¿sí? Y va a venir otra vez cuando los golpes de la vida vuelvan a hacer de ellos, ¿verdad? Y es un ciclo en la vida que se repite y se repite. Necesitamos cambiar la estructura. Esta persona no cambió su estructura mental. Iba por el buen camino, se dio cuenta que eso era real, que no era mentira, lo aceptó, lo adoptó, pero en el momento que vio y se maravilló de lo que podía hacer y lo que podía ganar, su vieja naturaleza nació otra vez ahí. No cambió su estructura mental. Su vieja naturaleza dijo, oh, aquí puedes hacer lana. ¿Sí? El propósito de Dios no era ese en su vida. Y lo echó a perder. La Biblia no dice si se quedaron a orar por él, a interceder. Se fueron, dice. Y ahí se quedó. No importa las cosas que pretendas hacer para la iglesia si no es el propósito correcto. Fíjate bien. Tú puedes pretender apoyar a la iglesia, pero si tu corazón no está unido al propósito de esa iglesia, de nada sirve. De nada va a servir. Porque toda tu vida van a ser en ciclos de estoy bien, si las cosas no se hacen como yo quiero, no me gusta la iglesia, me voy a ir a otra iglesia. Es más, voy a levantar una iglesia. Allá sí va a ser como yo espero que sea, como el Señor dice que tiene que ser. Mentira. Es un engaño de Satanás. Si no te puedes sujetar a la autoridad de la iglesia, pues no te vas a sujetar a ninguna autoridad. Ni a la de tu casa, ni a la de tu trabajo, a ningún lado. Y no va a ser el pastor el culpable, eres tú mismo, que no te entiendes que tienes que estar sujeto a una autoridad. Hay gente que se sale de las iglesias a levantar iglesias, que porque el pastor y que el otro y que aquí y allá. El propósito de esa iglesia era la unidad, la humildad, el trabajo en equipo. Y si no entiendes que eso es lo que Dios le encanta que se haga, es como una estructura, porque esa misma estructura es en tu casa y en tu trabajo. Te debes a una autoridad y hay trabajo en equipo. Mientras no se dé eso, todo es un caos. Vamos a ponernos de pie. Dice el Señor que tú y yo somos de real sacerdocio. O sea, no cualquier sacerdote, sino de la realeza. Así es como te ve Dios. El don que Dios te ha dado, las virtudes que Dios te ha dado es para que las utilices en donde te ha llamado. Si el Señor te está estableciendo en este lugar es porque te necesita en este lugar. Tus dones y talentos se necesitan aquí. En la medida que tú vayas entendiendo que no se trata de ti sino de Él, el favor de Dios va a empezar a venir a tu vida. La gracia de Dios va a estar contigo. Todo esto es un trabajo de morir al yo. Si no entiendes que tienes que morir a lo que tú crees que debe ser, nunca vas a salir de esa silla. El Señor no espera que estés en esa silla por siempre. El Señor te quiere afuera, en tu casa, a tu alrededor, que tú seas conforme al corazón de Él. Que cada paso que des para Él sea conforme a su propósito. Porque puedes dar un paso que piensas que es para Él, pero no es conforme a su propósito, sino para tu propio propósito. El propósito de Dios es que sea una iglesia gloriosa y bendecida. Mientras tú no estés dentro de ese marco que establece la iglesia, estás afuera. Y dice el Señor que el que no está conmigo, contra mí está. Y eso es grave. El Señor te establece por autoridad en tu casa, como varón. Si no estás tomando esa autoridad en tu casa, no estás conforme al propósito de Dios.
Mujer, si tú no te sujetas a la autoridad de tu marido, no estás contra el propósito de Dios. Y eso se llama rebeldía. Las cosas no se van a hacer como tú quieres en el diseño del Señor, sino como Él las estableció. No puedes estar juzgando porque no tienes el conocimiento ni la sabiduría de Dios. No puedes estar criticando ni a tu pareja, ni juzgándola, porque pretendes saber su corazón, pero aún sabiéndolo no te compadeces de él. El propósito de la iglesia es alcanzar almas para Cristo. Y si tú no estás en el mismo propósito, estás estorbando a la obra de Dios. Tienes que entender que tenemos que trabajar en unidad, en la iglesia, en la casa. Si tú trabajas en unidad en tu casa, la gloria de Dios se va a ver reflejada en tu casa. Pero necesitas cambiar tu estructura mental. El yo necesita morir. Tienes que aprender a ver lo que Dios quiere para tu vida y para los tuyos. Y si en ese propósito de Dios se está estorbando tu ego, necesitas morir al ego. Si eres de mecha corta, tienes que alargar esa mecha, buscar cómo. Las cosas van a ser perfeccionadas solamente cuando venga Jesús, no antes. No busques la perfección en las cosas, no busques el que debiera ser así. Eso no existe. Lo que importa es el objetivo y el propósito. Y el día de hoy quiere el Señor que entiendas que las cosas, ya las herramientas Él ya las puso en tu vida y en tu corazón. Si necesitas perdonar, hay que perdonar. Sí. Necesitas ser más dócil con tu hermano, hay que hacerlo. Soportados unos a otros en el amor de Cristo. Si tú piensas que tu hermano debería ser de alguna forma, ora por él, no lo juzgues. Si tú no respetas la autoridad que Dios pone en tu líder, cuidado. Es una rebeldía y por tal cual Satanás fue desterrado del lugar que ocupaba, por ser rebelde delante de Dios. Es el arma número uno que Satanás utiliza para destruir iglesias, familias y todo lo demás, la rebeldía. Necesitas entender que si tú quieres tu gloria en tu casa, tu bendición, necesitas respetar. Queridos hermanos, el Señor quiere una iglesia gloriosa, amén. Nos creó con un propósito mucho más grande. ¿Sí? No permitas que Satanás se entremeta en ese propósito de Dios y te robe esa bendición. Esta palabra no es sencilla, no es ligera, es dura. Pero así tiene que ser para romper con todas las cosas que hace Satanás. No podemos andar por las ramas ni con sentimientos. Eso es lo que es. El tiempo apremia. La bendición tuya está ahí al alcance, está esperando. Rompe con eso y vas a ver cómo inmediatamente va a fluir todo. Así como en ese momento de que estaba yo batallando en el carro y el Alexander estaba queriendo salir y todo ese rollo, inmediatamente el Señor viene y pone, espérate, así no se trata de esto. ¿Quieres que se resuelva bien? Confía en mí. Sí, Señor. Y vas a ver que el Señor va a poner y va a llevarte por todos los lugares que quieres que te lleve. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, porque yo sé bien que tú nos quieres alinear, Padre bendito. Ya estableciste, ya declaraste y ya nos dijiste, Señor, que esta iba a ser una iglesia gloriosa, Señor. Y gracias te doy por ello, porque tu mirada está puesta aquí, Señor. Si está puesta aquí en la iglesia,
Por lo tanto, está puesta en nuestros hogares, Señor, y en todos los miembros de esta congregación van a ser bendecidos y tu gloria va a estar en la casa de cada uno de ellos, Señor. Y tu favor, Señor, va a estar sobre cada uno de nosotros, Señor. Y por eso te estoy agradecido, Señor. Te honro y te alabo, Padre bendito. Pero mi Señor, para llegar a ese punto de la gloria, Señor, hay mucho que hacer, Padre bendito. Hay mucho que trabajar en nuestros corazones, Señor. Papá, el día de hoy te doy gracias, Señor, porque nos revelas y nos exhortas a que nuestra estructura tiene que ser cambiada. Ya no puedo seguir con mis actitudes del ayer, Señor, porque no me llevan a nada, Señor. Papá, yo te entrego mi mente y mi corazón, Señor. Cámbiala, transforma, desházela y vuélvela a hacer como se necesita, Señor. Quiero que todo mi ser te busque en espíritu y en verdad, Señor. Yo cancelo, Señor, el día de hoy todas aquellas ataduras, Señor, que me impiden, Señor, que avance hacia tu objetivo, Señor, hacia tu propósito, Señor. Toda duda en mi corazón, Señor, yo la echo fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo sentimiento con alguien, Señor, en mi corazón es arrancado el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, enséñame a ser humilde, Señor. Que cada día, Señor, tu favor esté conmigo, Señor, y en esa humildad pueda reconocer que eres tú en mi vida, Señor. Y si tú no eres en mí, nadie soy, Señor. Y ayúdame a transmitir esa humildad, Señor. No permitas nunca, Señor, que el orgullo, Señor, y la soberbia, Señor, hable por mí, Señor. Enséñame a someterme, Señor, a cada autoridad que pones delante de mí, Señor. Que mi entendimiento y conocimiento no se interponga entre tu gracia y tu fe, Señor, y tu favor, Señor. No lo permitas, Padre bendito. Padre, yo no quiero caminar en mi propio rumbo, Señor, sino en el rumbo que tú establezcas, Señor. Padre, enséñame a someterme, Señor, a ser obediente, Padre bendito. Que tu carácter, Señor, se refleje en mí en todo momento, Señor. Te pido perdón, Señor, si ha habido juicios o si mi palabra ha hablado mal de mí, Señor, delante del hombre, Señor. Perdóname, Señor, si he sido un mal testimonio, Señor. Perdóname, Señor. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que de esta iglesia, Señor, va a crecer mucha gente, Señor. Dones y talentos, Señor, sobre este lugar. Matrimonios, familias entregadas, Señor, y libres en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Generaciones transformadas, Señor, por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque eso es lo que esperas en este lugar, Señor. Yo sé que nunca vas a permitir que alguien se vaya de este lugar sin su bendición, Señor. El día de hoy yo arrebato esa bendición a nuestras vidas, Señor, y yo establezco el reino de Dios en cada uno que están aquí, Señor. Intercedo por ellos el día de hoy en este momento, Señor, y destruimos toda cárcel espiritual de maldad, Señor, que esté aprisionando, Señor, nuestras vidas. Toda soberbia, Señor, toda altanería se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo dolor y sentimiento, Señor, es entregado en este momento delante de ti, Señor. Y toda cadena es rota en este momento en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre bueno, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por el favor que nos das, Señor, cada día, Señor. Una libertad para el pueblo de Dios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.